Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que hoy, este día domingo, están conectándose a Facebook Live de la Iglesia de Dios Pentecostal del Movimiento Internacional Luz de Esperanza, acá en la ciudad de Houston, de nuestro distrito región Centro-Sur. Amados hermanos, hoy, este hermoso día, vamos a iniciar nuestra clase bíblica número 21 con el tema Cristo es la manifestación de la vida eterna. Te saluda tu hermano y pastor asistente Enoch Umaña, con nuestros pastores Ambrosio y Gladys Umaña. Doy la bienvenida a cada uno de los hermanos que se van conectando. Dios me les bendiga. Veo que hermana Silvia Santos está conectándose, hermana Astrid, Dios me les bendiga. Y así a cada uno que se va agregando, Dios me les bendiga. Estamos muy contentos que este hermoso día, amados hermanos, podamos integrarnos a las clases bíblicas y poder ir aprendiendo. Dios me les bendiga. Hermanos, es una clase importante porque cada clase es la palabra de Dios y podamos nosotros ingresar a nuestra vida alimento espiritual. Entonces Dios me les bendiga. Si usted puede compartir este video posteriormente o actualmente en vivo, será de bendición. Cristo es la manifestación de la vida eterna, clase 21, y lo vamos a estar estudiando para los que no tienen el expositor. Primera de Juan, capítulo 1, todo el capítulo 1, desde el versículo 1 al versículo 10, y vamos a leer dos versículos del capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 1 y el capítulo 2. Dios me les bendiga a los hermanos que ya veo que están conectándose, hermana Vidal y hermano Luis. Estoy viendo a algunos hermanos, a Ana Noemí Martínez, hermana Sonia Landón, Ana Yulisa. Dios me les bendiga. Estamos aquí, hermanos, realmente para aprender. Ya les extrañamos de una manera muy especial. Ya se están haciendo algunas reuniones especiales para poder reaperturar el templo, aunque sea los cultos en el parqueo. Estamos coordinando con algunos líderes, la Junta General y algunos coordinadores de Ujieres para que podamos hacer la logística, el protocolo sanitario, y posteriormente estaremos enviando más información al respecto con referente a cómo vamos a hacer, y así como la ley nos exige de tener la prevención sanitaria y social. Bueno, hermanos, creo que ya se conectaron algunos. Amados hermanos, me alegro mucho de poder estar enseñando la palabra de Dios. Cristo es la manifestación de la vida eterna, clase 21. El texto base es 1 de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 al 10, y luego leeremos dos versículos del capítulo 2 del mismo 1 de Juan. Amén. Bueno, vamos a leerlo, luego oramos para dar inicio a esta clase. 1 de Juan, capítulo 1 dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ya estamos en el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre buen Dios poderoso, te damos las gracias, Señor, por este hermoso día que nos regalas. Es un día de misericordia, un día de gozo, un día de paz, un día, Señor, de salvación, un día, Padre eterno, de misericordia, oh Dios, para nuestras vidas, para este mundo. Padre eterno, gracias por la oportunidad que a través de estos medios podemos, oh Dios, llevar tu palabra, ese alimento, ese maná, Señor del cielo, que llena nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu, nos da luz a nuestros pensamientos y a nuestras decisiones. Clamo en el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, que todos los que se van a conectar y aquellos que van a ver este video, que los bendiga de una manera especial, Señor. Oh Dios Todopoderoso, abre el entendimiento, provee sana sabiduría, una sana doctrina, oh Dios. Limpia nuestros labios, purifícanos con tu sangre preciosa, lávalo de todo pecado, toda maldad. Oh Dios de lo alto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, clamo, Padre eterno, que nos bendigas, oh Dios, con esta enseñanza especial. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, nuevamente. Gracias por aquellos hermanos que ya se están conectando. Están en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Luz de Esperanza, con nuestros pastores Ambrosio y Gladys Umaña. Para los que no me conocen, soy el pastor asistente Enoch Umaña. La clase es muy hermosa. Cristo es la manifestación de la vida eterna. Hemos leído Primera de Juan, capítulo 1, y también parte del capítulo 2, los dos versículos. Quiero leerles un poco la introducción para que entendamos un poco la clase. Dice, en esta lección comenzaremos el estudio de la primera epístola de Juan, cómo distinguirla del Evangelio y las obras y las otras dos cartas que llevan su nombre. Sin embargo, este documento no reúne los requisitos mínimos de remitente, destinatario y despedida para la designación de este género. Parece ser que bien es una colección de mensajes o predicaciones de prevención contra un grupo de personas que habían abandonado la comunidad cristiana. Cuando usted lee, amados hermanos, quiero que entienda que cuando lee usted la primera epístola de Juan, hay una recomendación de los estudiosos de las Sagradas Escrituras que dicen que Primera de Juan, Dios permitió a través de su Santo Espíritu inspirarlas y dejarlas como testimonio, pero hay que entender que esta epístola dice que son como predicaciones que van dirigidas para la prevención. Fíjese, son predicaciones de prevención, dicen los estudiosos, contra un grupo de personas que habían abandonado la comunidad cristiana, dirigida por Juan en Asia Menor. Entonces, una de las cosas que uno debe tener en mente es para qué se escribe un libro. Si usted compra un libro y va a la biblioteca, a la librería, y quiere un libro, usted dice, ¿qué quiero aprender? ¿O para qué lo quiero tener? Un libro de cocina, obviamente es para cocinar. Un libro de mecánica, claro, es para reparar un vehículo. Un libro de medicina es para aprender algo de la ciencia de medicamentos y medicina. Entonces, la Biblia es una biblioteca. Bibliotecas son el canon. 66 libros que tenemos en la Iglesia Cristiana Evangélica. De esos 66 libros, uno de los libros que estamos estudiando hoy es Primera de Juan. Y los estudiosos han analizado que Primera de Juan está dirigida para un grupo de personas dentro de la iglesia cristiana para que puedan prevenir lo que estaba pasando en ese momento. La iglesia ha pasado sus altos, sus bajos, momentos de expansión, momentos que ha tenido luchas y pruebas, momentos donde se han abierto puertas y momentos donde se han cerrado puertas.
Entonces, al parecer, al leer toda la epístola, y no es tan grande, solamente tiene un par de capítulos. Si usted va a observar Primera de Juan, solo tiene 5 capítulos, 5 pequeños capítulos. Entonces, capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Si usted en menos de una hora, usted lee toda la epístola de Juan. Ahora, al leerla, usted va a sentir como un saborcito, una sensación que Primera de Juan nos está ayudando a poder diferenciar con grupos que permanecen en la iglesia y grupos que no permanecen en la iglesia. Hay grupos en la iglesia que se van y hay grupos que se van y regresan, no son constantes. Unos son constantes, otros son variantes, andan de iglesia en iglesia y regresan, y luego de iglesia en iglesia y regresan, y otros definitivamente se van al mundo y otros se van directamente para otra iglesia. Entonces, hay como una aflicción de parte del apóstol Juan que mira una inestabilidad. Había una inestabilidad en Asia Menor. En las iglesias había un fenómeno, había una situación de inestabilidad. No eran constantes, inconstantes, no eran permanentes, eran variantes, eran personas. Había una situación que estamos viviendo, las mismas situaciones. La palabra de Dios se vuelve a revivir cada instante. Cada vez que abrimos la Biblia, siempre Dios nos habla. Por eso quería leer esa parte de la introducción donde, si a usted le interesa leer Primera de Juan, los 5 capítulos que son pequeños, usted va a sentir la sensación, verdaderamente el efecto que Dios nos está sanando la mente, nos está sanando el corazón, nos está sanando el alma, el espíritu, nos está como poniendo un antídoto, nos está poniendo una vacuna contra aquellos que son arrastrados por el error, son arrastrados por el mundo, son arrastrados por la crítica, por la murmuración, que son arrastrados por los deseos de la carne, son arrastrados por los frutos de la carne, son arrastrados por lo brillante del mundo. Entonces, esta parte es importante desde la parte de la introducción de la epístola de Juan, es porque si yo no comprendo qué voy a leer, entonces no le voy a encontrar sentido a lo que estoy leyendo. Si usted ya tiene esta introducción, que si usted lee Primera de Juan, los 5 capítulos, ya vaya usted enfocado que Dios quiere preparar su espíritu, su alma, su mente, su corazón, su firmeza para ir. Y eso necesita usted tener palabra de Dios en su vida para poder diferenciar quién es de Dios y quién no es de Dios. Porque hay un espíritu, un movimiento espiritual maligno, y es aquellos que se oponen a la verdad, aquellos que se oponen al Espíritu Santo, aquellos que se oponen a las Escrituras, a los que se oponen a la sana doctrina. Estos no solamente se van, sino que también procuran arrastrar a otros y sacarlos. Procuran no solamente ellos caer, sino que hacer caer a otros. Entonces, y algunos se van de la iglesia, pero vomitan su pecado, vomitan su odio, vomitan su veneno y dejan la iglesia sucia, contaminada, la dejan herida, la dejan toda tóxica. Ellos se fueron, pero dejaron tóxica la iglesia, el liderazgo, los miembros, y la dejaron sucia. Sucia de malos comentarios, sucia de pecado, sucia de críticas y murmuraciones. No, este pastor no sirve, este liderazgo no sirve, yo me voy, ¿sabe qué, hermano? Y empiezan entonces, esta situación quiero que usted comprenda. Si usted no entiende Primera de Juan, todas las epístolas, es porque no está bien enfocado. Ahorita quiero, como maestro, enseñarle que cuando vamos a estudiar Primera de Juan, ya prepare su mente, que usted va a ser capacitado para poder
diferenciar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para diferenciar quién tiene comunión con Dios y quién no la tiene. No, hermano, dice la Biblia, dice que lo espiritual puede discernir lo que es espiritual y lo que es carnal. Pero el que es carnal es ciego. Él no entiende, él no sabe, él no comprende qué es lo espiritual. Él solamente es ciego en su propia carnalidad, en su propio pecado. Por eso que es necesario entender para qué voy a leer yo Primera de Juan. Para poder nosotros comprender y ser cada día más espirituales. Entonces, ahora, en estos mensajes se recopilan y escriben para enviarlos a las diferentes iglesias de la zona. Este grupo disidente sostenía que cristología, que no era armonizaba con el contenido del evangelio. En adición, dicen que negaban que el pecado y sus consecuencias les pudieran afectar en su nuevo estado espiritual. Incluso al considerarse más espirituales, no practicaban la caridad y ni la empatía hacia los demás creyentes. El contenido de la segunda carta de Juan sugiere que sus lectores conocían el contenido y la problemática que se describe en este documento, y es posible que el mismo acompañara a dicha segunda carta. Hay personas que tienen dos problemas. Aquí Juan nos quiere enseñar en estas epístolas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Si alguien va a interesarle a leerlo en su casa, miren, son epístolas tan pequeñas, pero tienen una información tan profunda que a uno lo purifica, lo educa, lo fortalece, lo afirma. Entonces, hay dos tipos de cristianos. Hablemos de malos cristianos. Antes de hablar del buen cristiano, hablemos del mal cristiano. Hay un mal cristiano, hablamos de dos grupos de mal cristianos. Uno que peca y se va al mundo a pecar. Y ya después regresa. ¿Sí? Peca, hay cristianos que pecan y se van. Pero hay unos que se sienten tan santos, tan puros, tan santos, que se convierten arrogantes, se convierten orgullosos o vanagloriosos de lo que son. Tanto así que se llegan a ser como los famosos fariseos, los escribas, como aquellos que no les pueden tocar un pelo porque los contamina. Entonces, hay un grupo de cristianos que ya se sienten los arcángeles y querubines y serafines aquí en la tierra. Entonces, ese carácter mal formado lo hace caer en que pierde el sentido de caridad. Se siente él solamente andando en grupos donde solamente hablan totalmente todo lo que ellos quieren, y entonces ya no participan, ya no ayudan, ya no colaboran al pobre, al pecador, al hambriento, al necesitado. Ya no son parte de la solución al que está abajo, sino que ellos se sienten en una posición tan arriba que ellos ya no deben de estar buscando al de abajo para sacarlo adelante, sino que son personas que solo se están cuidando tanto a sí mismos y se hacen ego. Viene de ser circularmente yo y yo. Si voy a comprar comida, para mí. Ropa, pues para mí. Yo voy a ir a orar solo para mí. Me voy a hacer un ayuno para que Dios me bendiga. Voy a orar por mi familia. Ego. Entonces es egoístas, egocéntricos. Hay cristianos que claman, oran, ayunan, buscan solo para ellos. Pero que van a orar por el pastor, la junta, los líderes, los hermanos enfermos, por el pecador, por su compañero de trabajo, por sus jefes, por sus enemigos.
por aquellos que los critican, por aquellos... No, 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 no. No, no, no. Para ellos no está orar para eso. Ellos están directamente para ellos y para ellos mismos. Entonces, hay un tipo de cristiano que se ha desviado de la verdad, creyéndose egocéntricamente cristiano, y no andan tomando, fumando, ni robando, ni adulterando. No, 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 no. Solamente son cristianos egocéntricos, que solamente son para ellos mismos. Ellos tratan de cuidarse lo más que puedan para que Cristo venga por ellos. Pero al estar ellos en esa situación, esconden sus dones. Tienen que orar por el enfermo, tienen que predicarle al pecador, tienen que darle pan al hambriento, tienen que hacer... No, 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 pero ellos no quieren contaminarse. No, no, yo no puedo hacer eso. Entonces esconden sus dones. El día que Cristo venga, dejó la parábola que Dios dio los talentos, le dio a uno 5, a otro 2 y a otro, y a cada uno le dio. A uno le dio un talento. Y al que le dio un talento lo escondió, lo enterró. Pero cuando vino el Señor de los talentos, el Dios Todopoderoso, le pidió cuenta a todos. Y cuando llegó el que tenía un talento, le dijo: ¿dónde está tu talento? Aquí está, mi Señor. Yo sé que era muy severo, porque los que son cristianos egocéntricos saben que Dios es severo, saben que Dios un día va a volver, y tratan de cuidar tanto lo que tienen y no lo practican, no practican. Entonces no practican esos dones a favor de la obra, a favor de este mundo, a favor de los planes del evangelio, el plan de salvación. Entonces solo se están cuidando, esperando, así tranquilo, con la pierna cruzada, orando para sí mismo el día que Cristo venga. Y Dios no quiere que seamos cristianos pasivos, cristianos escondiendo nuestros dones. Dios quiere que seamos cristianos activos, cristianos que nos movamos, cristianos que hablemos el evangelio, que aunque nos critiquen, usted tiene que predicar a su jefe, a sus compañeros, a donde usted vaya, al supermercado, tener la oportunidad siempre de hablar el evangelio. Si hay oportunidad de orar por el enfermo, hay que orar por ese enfermo, hay que hacer lo que Dios nos manda hacer. No podemos ser cristianos pasivos. Entonces el epístola de Juan nos enseña esa diferencia entre cristianos pasivos y cristianos pecadores, que les gusta el pecado, que practican el pecado. Entonces hay como una lucha. El que se cree tan santo, 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 que no practica sus dones, y aquel que es pecador. Entonces hay una mezclanza entre que el cristiano un poco carnal, un cristiano que se siente tan santulón, y un cristiano firme que sabe usar sus dones coherentemente, racionalmente, guiado por el Espíritu Santo, sabiendo que es un ser humano que necesita estarse limpiando, como dice el Apocalipsis: el que esté limpio, que se limpie más. No podemos nosotros decir que en un día no pecamos a la hora de pensar, a la hora de hablar, a la hora de tomar decisiones. En un día hay cosas que nosotros teníamos que haber hablado, pero nos callamos. Hay cosas que teníamos que haber callado, pero no abrimos nuestra boca. Y la Biblia dice que en las muchas palabras nunca hace falta el pecado. El pecado siempre va ahí mezclándose. Por eso recomiendo, para los que les gusta hablar mucho, que si usted va a hablar, hable poco, lo que necesita hablar y lo esencial. Bueno, el punto era esta introducción, que usted comprendiera como lector de las Sagradas Escrituras que Primera de Juan es una clase de predicaciones que nos prepara para reconocer el hermanito carnal, el hermanito súper extramente ultra espiritual, y que coherentemente caminemos el evangelio como es debido. Ahora, Cristo es la manifestación de la vida eterna. Hay una lucha que tiene el apóstol Juan en esta época, donde, como hoy en día, muchos niegan al Padre y muchos niegan a Jesucristo, y otros niegan al Espíritu Santo. Entonces hay una lucha
Y quiero explicarles un poco acerca de esto que el apóstol Pablo dice. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Segundo, lo que está del verbo de vida. ¿De quién está hablando? Está hablando del propio Señor Jesucristo. Vamos a leer primero Juan, Evangelio de Juan, Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 lo voy a leer rápidamente. Hablando del verbo de vida. Nosotros lo vimos, lo tocamos, compartimos, comimos, estuvimos con él, hablando acerca de la manifestación. Se dejó ver, se dejó tocar, se dejó compartir. Cristo es el verbo de vida. Cristo es el verbo de vida. Cristo es Dios. Y por esa razón se dejó ver el verbo, se dejó ver el Hijo de Dios, se dejó manifestar. ¡Qué glorioso! Nosotros lo vimos, lo tocamos, compartimos, comimos, anduvimos con Él. Somos testigos. Por eso son apóstoles, el apóstol Juan. Hoy han salido un gran montón de apóstoles, falsos apóstoles, que ni lo han visto, ni han tocado, ni han comido, y están realmente, los falsos apóstoles de esta época, realmente, bíblicamente, están decepcionantemente lejos de la manifestación del Señor Jesucristo. Ahora, Juan capítulo 1 dice, en el principio, estamos hablando del principio, el alfa, el principio de todas las cosas. No había nada. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo se está refiriendo a Cristo. El verbo era con Dios. Estaba juntamente con Dios. Y para que no quede duda, y el verbo era Dios. Por eso creemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad perfecta, aunque muchos no la puedan entender y comprender, nosotros adoramos a un solo Dios. Y a un solo Dios. Pero en Dios es un gobierno que está divinamente en Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí aclara Juan que Dios, refiriéndose al Padre, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Significa que el verbo Jesucristo estaba con Dios Padre, y el verbo era Dios, para que no quede duda que Cristo también es Dios. Ahora, todas las cosas, mire, todas las cosas, por Él, refiriéndose siempre al verbo, al Hijo de Dios, a Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Por eso le llaman el verbo de vida. El apóstol Juan lo llama como el verbo de vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Si el hombre tiene vida, es porque el mismo Dios, Jesucristo, el verbo que es el verbo de vida, el verbo de luz, si el hombre vive, es porque de su Cristo, que es la vida, le está dando la oportunidad que respire, que mire, que viva. Por eso que todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Dios. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Si usted está vivo, dele gracias a Jesucristo, que es el verbo de vida. Si usted está vivo en un hospital, en una cárcel, en una prueba, en medio del hambre, en medio de la dificultad, en medio de las circunstancias que nos rodean, no deben de determinar la adoración que Dios se merece. No importa si no he comido bien, no tengo trabajo, no tengo salud. Cada mañana que te despiertas y abres tus ojos, debes de decir, gracias Dios por un día más de vida. Esta luz de vida que tiene mi cuerpo es porque el verbo de vida
le ha placido en su gracia y en su misericordia mandarte un poco de vida para que vivas un día más. Dele gracias a Dios, levante su mano ahí donde se encuentra y dígale: gracias, Cristo, porque eres el verbo de vida. Gracias por la vida que me has dado. Aquí tu palabra dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Gracias, Jesucristo, que la vida que tengo me la has dado este día por gracia, por misericordia. Aunque mire, hermano, hay ladrones, malvados, hechiceros, brujos, asesinos, adúlteros, fornicarios, aún así, Cristo le place darle la vida al bueno y le da la vida al malo. Le da la vida al bueno y le da la vida al malo. El martes anterior explicaba que en una oportunidad Juan y Jacobo fueron a preparar a Samaria preparativos para que Jesús llegara, porque iban camino a Jerusalén. Pero los samaritanos le negaron un plato de comida, un techo al Señor Jesucristo. Pero Jacobo y Juan se enojaron tanto que desearon y le dijeron: Señor, ¿por qué no oramos? Que baje fuego del cielo y consuma a los samaritanos. Y Jesús, enojado, le dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, mas tienen que entender que el Hijo del Hombre ha venido para salvar las almas de los hombres. Hay hombres que son malos, pero usted no sabe si el día de mañana se van a arrepentir. Usted no sabe los propósitos que Dios tiene con ese pecador, con ese adúltero, con ese fornicario, con ese asesino. Usted no sabe lo malo que es la persona, pero usted tampoco sabe el plan de Dios para mañana. No sabe usted si esa persona se va a arrepentir, se va a convertir, va a aceptar, se va a bautizar, lo va a llenar el Espíritu Santo, va a ser un pastor, un evangelista, un misionero. Usted no lo sabe. Actualmente yo veo a la persona perdida, esclava, en el error, pero la vida que el hombre tiene no podemos nosotros juzgar y abrir nuestra boca. Ese malvado, que se lo coma el diablo, que le corten la cabeza, que lo hiervan en aceite ahí en el infierno. Nosotros no podemos estar neciamente o ignorantemente deseándole la muerte al impío. Podemos estar dolidos e hirientes, pero la gracia de Dios le da vida a buenos y le da vida a los malos. Y le da vida para que se arrepienta, para que oiga de la palabra de Dios, para darle oportunidad. Pero yo sé que la paga del pecado es muerte, y tarde o temprano, si el pecador no quiere arrepentirse, la muerte le va a llegar. Y Hebreos 9:27 dice que establecido está para que muramos, y después de esto viene un juicio. Dios le dijo: mira, te di vida para que te arrepintieras, te mandé a mis siervos para que te hablaran de mí. Nunca te arrepentiste, no obedeciste a la conciencia que puse dentro de ti, y nunca obedeciste mis sagradas escrituras. Bueno, ahora toca infierno, toca fuego, toca castigo. No porque haya sido malo Dios, no, Dios es bueno. Dios le dio vida, Dios le dio comida, Dios le dio casa, Dios le dio alimento, Dios le dio vestuario y calzado, Dios le dio palabras de Dios para que se arrepintiera, Dios le puso una conciencia para que le acusara todo lo malo que hacía. Bueno, entonces ahora estamos nosotros conscientes que Dios es bueno. Dios es bueno. La vida del hombre es buena. Entonces, el apóstol Juan dice: el verbo de vida, verbo de vida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es hora de alumbrar, es hora de resplandecer, es hora de mostrar que la luz prevalece contra las tinieblas. Mientras no haya luz, las tinieblas prevalecen. En tu trabajo, si no hay cristianos, usted tiene que hablar como hijo de la luz. Usted tiene que ser hijo de la luz. Usted tiene que resplandecer en medio de las tinieblas. Jesucristo vino a resplandecer en medio de la religiosidad, en medio de las guerras, en medio de la enfermedad,
en medio del problema, en medio de la apostasía, Jesucristo vino a demostrar que Él era la luz. Yo soy la luz, dijo Jesucristo. Yo soy la luz de este mundo. Y si nosotros tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y no hablamos como Cristo, no actuamos como Cristo, no amamos como Cristo, entonces el apóstol Juan pone el grito en el cielo. ¿Y cómo es posible? Dice Juan. ¿Cómo es posible que andes diciendo que eres cristiano y tienes una gran boca sucia, malcriado, maldiciente? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano cuando tus obras son carnales, son odiosas, son de tinieblas? ¿Cómo te atreves a decir? Si la manifestación de Cristo es luz en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecen, entonces dice el apóstol Juan que esa es una de las diferencias que debemos de comprender. Versículo Juan capítulo 1 y el versículo 4 dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, Dios es bueno, Dios es santo, Dios es puro, Dios es sagrado, Dios es sublime, Dios es limpio. Por favor, entienda, Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay tiniebla, no hay pecado, no hay carnalidad, no hay maldad. En Dios no hay maldad. Primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en pecado, andamos en chismes, en crítica, andamos con los deseos carnales de nuestros ojos, nuestro oído, nuestra boca, nuestro ser. Si andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y la Biblia dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Puedes tener un traje, una corbata, una credencial de miembro de una iglesia. Tú puedes tener cargos en la iglesia. Tú puedes ser quien seas. Pero si andas en tinieblas y dices que tienes comunión con Él, mentiroso eres. Primera de Juan 1:6 dice y declara que si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos, verbo de decir, y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Amados hermanos, es algo delicado. El apóstol Juan, como dije en la introducción, nos está capacitando para poder diferenciar nuestras actitudes buenas y malas. Para poder también identificar a tu hermano o a tu hermana, si es de Dios o no es de Dios, si es espiritual o no es espiritual. Alguien me hizo una pregunta hace varios años: hermano Enoch, ¿cómo puedo yo diferenciar si alguien es espiritual y si alguien es carnal? Yo le digo, usted no puede diferenciar si alguien es carnal o es espiritual si usted desconoce las Sagradas Escrituras. Si tú no conoces las Sagradas Escrituras, si tú eres ignorante de la palabra de Dios, se te va a hacer difícil. Hay cosas que son obvias. No, si lo ves con un cigarro en la boca, si lo ves con 2, 3, 4 mujeres, si tú lo miras que es un gran carnudo. Hay cosas que son bien fáciles de identificar, mientras cosas son directamente muy fáciles de identificar. Pero el espiritual no solamente tiene una relación con el Espíritu Santo y no solamente anda bien con Dios, sino que tiene conocimiento de aquel con el cual tiene esa comunión. Un espiritual en el Evangelio verdaderamente no solamente aquel que ora y ayuna todo el tiempo
y que ayuna, ora y vigila. Si alguien ayuna, ora y vigila y no lee la Biblia, está curioso, está raro, está bien raro. Es como que alguien esté casado con alguien. Una esposa le cocina, le lava, le plancha, le hace los quehaceres y tiene la casa súper hermosa, pero no habla con su esposo, no hay nada, no le habla, no hay nada. Sinceramente, tiene la casa hermosa, pero la relación con el esposo. Entonces, aquel matrimonio es simple, es algo que está disfuncional, es algo que está pronto a quebrarse. Eso no funciona bien. Una ama de casa cuida su casa y cuida a su esposo, porque la mujer sabe edificar su casa. Entonces, más la insensata con las manos la destruye. Pero no quiero hablar del matrimonio y a la mujer, sino que solo simplemente es una parábola, un ejemplo que estoy ocupando para diferenciar que si alguien es verdaderamente espiritual, no solamente cuida de orar y ayunar y vigilar, sino que también cuida de que el conocimiento del que ama. Yo amo a Dios, yo amo al Espíritu Santo, yo amo a Cristo. Yo debo de aprender de Él, debo de conocerlo más. Y no solamente lo conoces orando, sino que debes de conocerlo en sus sagradas escrituras. Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprender de mí, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, realmente invito que a los que a veces me preguntan: hermano, ¿cómo puedo ser más espiritual para diferenciar el carnal y espiritual? Sencillamente le digo, métase con Dios, orando, ayunando y vigilando, y también no debe de tener en su vida la falta de la lectura. Lea las escrituras. Lea los evangelios. Si usted puede comenzar con las epístolas pequeñas, primera de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, esas son epístolas pequeñas. Pedro, las epístolas de Pedro, Santiago, Tito, todas esas hermosas epístolas pequeñas que nos enseñan el carácter de Cristo. Amados hermanos, por favor entendamos que hoy es Cristo la manifestación de la vida eterna, pero Dios quiere no solo manifestarse al hombre. Cuando vino hace más de 2000 años, se manifestó, se dejó ver, se dejó oír, se dejó contemplar. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia hoy en día. Dios quiere que exista una iglesia. Él se manifestó, Él se dejó ver, Él se dejó tocar, Él se dejó sentir. La iglesia debe de dejarse ver, debe de manifestarse, debe de mostrar la luz que hay dentro de ella. La luz por el pecador, no solamente la luz y los beneficios de la obra de Dios para con los suyos, para con sus miembros, para con su familia, para con los que le aman. No, la luz debe de ser manifestada también para este mundo. Esta luz tiene que expandirse en todo lugar donde estemos. Tanto así que exhorta el apóstol Juan, primera de Juan 1:6, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, pues mentimos y no practicamos la verdad. Verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ay, hermano, ahí nos metimos en un problema. Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Uno de los frutos de ser espiritual, o uno de los frutos de manifestación de ser hijo de la luz, es tener comunión los unos con los otros. Esa comunión, si usted va perdiendo la comunión con su hermano, va perdiendo la comunión con sus líderes, va perdiendo la comunión con su pastor, si usted va perdiendo y se va alejando, sentándose atrás y yendo menos a los cultos, alejándose. Hay un evento en la iglesia, no va. Hay algo, no va. Y se va alejando y va alejando y alejando y alejando.
Lo que está pasando es que estamos perdiendo la comunión con Dios. Pero cuando nosotros nos metemos con Dios, entonces decimos, el verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El apóstol Juan nos insta a que nos permanezcamos siempre limpios. Limpia, hermano, tu boca, tus ojos, por favor. No solamente la limpies, sino que cambia aquello que te ensució, aquello que te contaminó, cambia. Dios no solamente quiere que pidas perdón por tus pecados, sino que también quiere que te cambies esos caminos. Si de mi trabajo, es una parábola, si de mi trabajo a mi casa hay 3 caminos, y de esos 3 caminos yo tengo que ir caminando de mi trabajo a mi casa o de mi casa a mi trabajo, hay 3 caminos. Hay un camino de cemento, hay un camino de tierra y hay un camino de piedras. Y ese día llovió y está lodoso. Ahí me voy a ensuciar. Las piedras están lisas y me voy a resbalar y me voy a herir, me voy a cortar, me voy a quebrar. O un lugar donde está más firme, más seguro. ¿Qué camino elegiría yo? ¿El camino firme, el camino sucio o el camino peligroso? Entonces, si alguien ha llovido y voy para mi trabajo, yo elegiría el camino firme, el de cemento. Pero le quiero contar que el camino del cemento es más largo. Es largo, como que tuvieron que hacerlo más largo. El que es sucio es bien cortito llegar a mi trabajo. Llego en 5 minutos, llego. En el del camino de cemento me voy a tardar unos 20 minutos caminando. En el de piedras me voy a tardar 20. Entonces, a veces nosotros queremos llegar rápido a un punto A, a un punto B, pero nos ensuciamos. En otros nos lastimamos, nos herimos, nos caemos, nos deslizamos, nos frustramos, porque estamos escogiendo un mal camino. Pero si escogemos el camino firme, el camino sabio, llegaremos a metas, aunque un poco más tardadas, pero seguras. Llegaré a la meta sin ensuciarme, sin quebrarme, sin lastimarme, porque estoy usando un camino firme. Amados hermanos, la Biblia nos dice que el camino firme es que debemos de mantenernos limpios, sin pecado, límpiese. Dices, no diga que no tiene pecado, por favor, hermano, límpiese. Todos en un momento fallamos, algo sucede, un enojo, una ira, una contienda, una discusión, un malentendido, hermano, algo que a veces la mente recuerda lo malo que fuimos y empezamos a recordar música del mundo y empezamos a recordar un montón de basura. A veces el diablo nos está tentando día con día. Amados hermanos, por favor, quiero que nosotros comprendamos que el camino seguro es reconocer que tenemos que perdonar o buscar el perdón de Dios todos los días. Una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. El que esté limpio, dice Apocalipsis, que se limpie más. Ahora, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay gente que se cree tan buena, tan santa, tan pura, que yo creo que tiene que reconocer que necesita de Dios. Ahora, no quiero extenderme mucho, pero quiero hablar un poco acerca de estas citas bíblicas que me parecen bastante interesantes, que usted también la sepa. Hablando de Primera de Juan, capítulo 2, en Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dios no solamente quiere perdonarte a ti, Dios quiere perdonar a tu hermano, porque fíjese que es importante que hay pecados que usted comete para sí mismos. Hay pecados que usted comete para con otros. Hay pecados, digamos, usted se va a un lugar y enciende un cigarro y se lo fuma. Eso es para usted. Usted está pecando para sí mismo. Pero usted viene y critica a alguien, por ejemplo, y está pecando, murmurando, el pecado de murmuración, y el otra persona se da cuenta, entonces hirió a otra persona. El pecado que usted cometió también causa un efecto secundario a otras personas. Y de esa manera hay diferentes pecados que pueden afectar tu hogar, tu familia, tu matrimonio, la iglesia, la comunión con los hermanos. Por eso tanto que Juan está tan preocupado de que si usted dice que tiene comunión con él, debe de tener comunión con los demás. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con nosotros. Nosotros cuidamos al hermano, cuidamos de no dañar incluso a los pecadores. Tratamos de decirle la palabra de Dios, de que hay un arrepentimiento, que hay un perdón, que hay una solución, que hay una salida a tu problema, que hay un Dios que provee, un Dios que sana, un Dios que salva. Mostrarles el camino de error, pero también mostrarles la solución a cada uno de ellos. Amados hermanos, quiero leerles Tito, el libro de Tito 1:16, tiene algo bien interesante. Ahora, esto trata de... Tito 1:15, le voy a leer primero 1:15 y el 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Fíjense, todas las cosas son puras para los puros. Para los que se purifican. Todas las cosas son puras para los puros. Significa para aquellos que continuamente se purifican. En el caso de Juan, primera de Juan dice, hijitos míos, no pequéis, pero si vosotros habéis cometido pecado, abogado tenéis con el Padre. Si confesamos con nuestra boca, Él es fiel para perdonar, Él es justo. Entonces, Él conoce nuestras debilidades. Debemos de mantenerlos constantemente limpios y no buscando el lugar donde me ensucié, donde pequé, donde le fallé a Dios. Ya no debo de ir ahí mismo. Ya no debo de hablar esas pláticas, ya no debo de tener mucha comunión con ese amigo que me corrompe mi mente y mi corazón. Yo no debo de ir a esa fiesta donde verdaderamente puedo caer en tentación y en pecado. Amados hermanos, yo no puedo realmente continuar andando. Entonces, para los que se purifican, solamente para los que se purifican, dice todas las cosas son puras para los puros, más Tito 1:15, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. El que anda en pecado, en fornicación, el que anda en vicio, el pastor, los hermanos, santulones. Mire, hermano, el que anda en pecado, para él todo está sucio, todo no sirve y todo está podrido. Dice la Biblia, más para los corrompidos, los corruptos, los pecadores que no quieren arrepentirse, no quieren salir de su corrupción, ellos y los incrédulos, nada le es puro. Por favor, quiero que entiendan esto. Hay cristianos que dicen que nada es puro, todo es corrupto, todo está apestoso, todo está podrido. Cuando yo empiezo a escuchar a una persona que todo está podrido, que aquí no sirve, y que aquí todo es pecado, y que aquí y aquí, y que aquí y allá, dice Tito 1:15 que para los que se corrompen y los que son incrédulos, nada, pero nada le es puro. Nada le es puro.
Entonces, van a una iglesia, nada es puro. Van a otra iglesia, nada es puro. Y van a otra iglesia, tampoco. Y van a otra iglesia, tampoco. Nunca le es puro. Y hasta uno decide quedarse en su propia casa, hacer su propio altar, hacer su propia iglesita, porque solo ellos se consideran. Estos están corrompidos, corruptos, y son incrédulos de la verdad. El espíritu de la verdad no mora en ellos. Por favor, quiero que entienda esa diferencia. Si usted conoce uno por ahí que para nada es puro, que nada es bueno, que nada es santo, entonces tiene una mente corrompida, dice Tito 1:15. Pero más para aquel que se purifica, el que se santifica, el que pide perdón, el que confía en sus pecados, el que se aleja del mal, el sabe del mal y se aparta, aquel que busca la intimidad con Dios, en su palabra, en la oración, en ayuno, en vigilia, constantemente buscando la llenura y haciendo la voluntad de su Padre, haciendo la voluntad de Jesucristo, haciendo la voluntad del Espíritu Santo, es guiado a toda verdad y justicia. Yo conozco realmente que hay cosas corruptas, pero también reconozco que hay cosas que son puras. Reconozco que hay muchos que se esfuerzan, pero también hay muchos que son débiles. Pero amados hermanos, quiero que entendamos que Tito 1:15 nos enseña una gran lección. Que para los que se purifican constantemente y están buscando andar limpias sus vestiduras, reconocen que hay cosas que están puras y también reconoce que hay cosas que están corruptas. Puede hacer la diferencia. Pero para el que se corrompió, para el que está corrupto, para el que se ha corrompido e incrédulo, nada es puro, y eso lo hace seguir en su corrupción. Eso lo hace seguir en su pecado para justificar que dentro de su mente dice, nada es puro, ni yo tampoco debo de exigirme tanta pureza, porque nada es puro. Cuando alguien me dice que nada es puro, es porque está tratando de justificar su impureza. Trata de justificar su carnalidad. Trata de justificar sus acciones pecaminosas. Sed santos como yo soy santo. Dice Dios, soy santo como yo soy santo. Y dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Entonces, eso significa que Dios ama la santidad, ama la pureza, ama que te reconcilies, ama que abres tu boca y confieses tus pecados. Abogado tenemos, y si no lo usamos, entonces, ¿para dónde nos dirigimos? Para el juicio eterno nos dirigimos. Tenemos que ser una iglesia que se le ha concedido, se le ha dado la oportunidad, se le ha dado el privilegio que se vista de lino fino y resplandeciente. Un lino limpio y resplandeciente. Vístete, iglesia. Resplandece, iglesia. Confiesa tus pecados. Límpiate, iglesia. Póntete hermosa porque Cristo pronto viene. Aunque tú mires corrupción, pecado, tú límpiate, tú purifícate, tú mantente santa, tú santifícate. Haz la obra de resplandecer. Demuestra con tus obras, demuestra con tus hechos, con tus palabras, con tus acciones, lo hermosa que eres para Dios. La luz que resplandece en tu corazón debe de dejarse ver en medio de las tinieblas. Y algo que dice Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esto sí es que llegó al colmo. Cuando se corrompe la mente y se corrompe la conciencia es como una alarma. No digas eso, te vas a meter en problemas con Dios. Por favor, no digas eso, vas a herir. Si se da cuenta el hermano y la hermana de lo que le dijiste, ay, no lo hagas. Mira, por favor, mira, no toques eso, deja de estar viendo esas faldas, hermano casado. Deja de estar viendo esos hombres, hermana casada. Deja de estar viendo esa pornografía. La conciencia está ahí. Pero cuando se corrompe la mente y el corazón, ya ni la alarma le funciona. La conciencia es como una alarma, pi, que no lo hagas. Pero ya ni le funciona la conciencia.
Ahí sí es que dijo Tito, aquí se acabó todo. Muriéndote tu conciencia, son inconscientes. Esos son, Dios mío, tienen corrompida hasta su conciencia. Entonces, ¿qué se puede esperar de ellos? Si no tienen conciencia, no hay algo que les lastima. No, ellos son felices haciendo la maldad. Tanto que continúa diciendo Tito 1:16, profesan y todavía abren su boca. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Ellos siempre andan buscando un punto para rebelarse contra Dios, para rebelarse contra las escrituras, rebelarse contra una iglesia, contra un reglamento, rebelarse contra el gobierno, rebelarse contra las leyes, rebelarse. La rebelión, él tiene un espíritu de Rambo, un espíritu revolucionario, es que es rebelde. Él siempre va a querer ir en su caballo blanco y decir, es la última palabra, que aquí nadie me manda y que él es un rebelde y hagamos revolución y bajémoslo, quitémosle, cortémosle la cabeza. Ese tipo de gente es que su conciencia ya está corrupta. Corrupta. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso que Tito, con primera de Juan, nos dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tito 1:15-16 lo confirma, que realmente si no hay comunión con Dios, tus obras no serán luz, sino serán tinieblas. El que está corrompido, nada le es puro. Es una conciencia en él corrupta, rebelde, abominable y no puede hacer buenas obras. Por eso, amados hermanos, Cristo es la manifestación de la vida eterna. Y ya Cristo vino al mundo de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya se manifestó, Cristo ya nos enseñó, Cristo nos enseñó a orar por los enfermos, Cristo nos enseñó a hablar por el pobre, Cristo nos enseñó a visitar al pecador, Cristo nos enseñó a sufrir, Cristo nos enseñó a esforzarnos, Cristo nos enseñó a caminar bajo la voluntad de su Padre. Cristo nos enseñó esta relación con el Espíritu Santo. Cristo nos enseñó a morir en la cruz, que un día resucitó al tercer día. Cristo se manifestó, que un día se levantó de la tierra hacia el cielo. Asimismo, nosotros debemos de manifestar las obras de Cristo al mundo. Nosotros vamos a ser como un puente entre Cristo y el mundo. Está la iglesia, Cristo en la iglesia. Y Cristo manifestándose en la iglesia para manifestar en el mundo lo que Dios es. Por eso tenemos una gran responsabilidad, que si Cristo se manifestó, si decimos que somos de Cristo, tenemos ese deber y esa responsabilidad de manifestarnos y dejarnos ver al mundo que necesita conocer la verdad. Cristo pronto viene, síguete purificando, síguete alistándote, sigue actuando y accionando lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga, hermano y amigo que has podido estar con nosotros. Me encantaría que dejes un comentario si algo te pareció, algo que podamos ampliar en otras oportunidades, lo podemos hacer. Dios te bendiga. Voy a orar para terminar esta transmisión. Padre, buen Dios poderoso, gracias, Señor, por tu palabra. Sea, oh Dios, que tu Hijo amado Jesucristo, el verbo de vida, el verbo de luz, se ha manifestado, oh Dios del mundo, oh Dios de lo alto. Gracias, Señor, porque nos has enseñado, oh Dios, a través de la palabra, por lo menos leyendo, Señor, podemos ver
lo que tus siervos pudieron contemplar, oh Dios, aprender, oh Dios, de tu santo Hijo Jesucristo. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, llénanos de tu aceite, de tu gracia. Que la luz, oh Dios, del Evangelio no se apague en nuestras vidas, oh Dios. Limpia nuestra conciencia, nuestra mente, Señor. Limpia, oh Dios, nuestro cuerpo, alma, espíritu. Limpia, Padre eterno, con la sangre de Cristo. Limpia tu iglesia, limpia tu obra. Limpia tu obra, Padre eterno, que resplandezca, que se purifique. Dios de lo alto, queremos, oh Dios, manifestar a Cristo Jesús en la tierra como función de la iglesia, oh Dios, en estos tiempos. Padre eterno, gracias por tus enseñanzas, por este tiempo. Bendiga a mis hermanos que pudieron estar online activos, oh Dios, y aquellos que verán este video. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Dios te bendiga. Más tarde, recuerda, vamos a tener la predicación por nuestro pastor general, Ambrosio Humán. Dios te bendiga. Adelante en el Señor.